Pan American Business School cuenta con una de las más avanzadas metodologías de aprendizaje, apoyando a organizaciones a diseñar sus universidades corporativas y sus centros de gestión de conocimiento. Experiencia internacional. Hemos impartido programas de formación ejecutiva para empresas de Estados Unidos, México, El Salvador, República Dominicana, Colombia, Paraguay, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Argentina, Chile, España. Ranking de Pan American Business School. Considerada Escuela de Negocios número 1 de Guatemala. Top 2 entre las mejores escuelas de negocios para la contratación de mejor talento por su calidad de educación. América Economía. Ranking Top Employers 2019. Entre las 3 mejores escuelas de negocios de Centroamérica, América Economía, Ranking de escuelas de negocios más reconocidas a nivel centroamericano 2018. Entre las 10 escuelas de negocios más innovadoras de Latinoamérica. Forbes Ranking Escuelas de Negocios Más Innovadoras 2018. Pan American Business School es miembro de CLADEA, una red internacional que agrupa a instituciones de educación superior dedicadas a la enseñanza e investigación en administración a nivel global. Alianzas y colaboraciones con universidades y escuelas de negocios de clase mundial. Renacemos con más fuerza y convicción en preparar a estos ejecutivos fuertes y con capacidad al cambio y grandes desafíos. El mundo nos une a lograr grandes historias. Somos Pan American Business School. Líderes formando líderes.
Días, bienvenidos a Neurohacking 2021. Para mí es un placer estar acá con ustedes. El día de hoy tenemos speakers espectaculares, tenemos de todas las nacionalidades. Tenemos speakers de Venezuela, República Dominicana, Chile, Perú, Honduras, España, Guatemala, por supuesto, Francia, Colombia. Entonces, estoy seguro que vamos a aprender mucho de estos expertos en ciberseguridad y transformación digital. Tenemos algunas charlas muy interesantes el día de hoy. Por ejemplo, tenemos a nuestro keynote speaker, Nelson Durán, que un momento arranca con su charla y nos va a hablar acerca de la toma, de cómo tomar el control de ciberseguridad en tu empresa. Es muy importante que podamos entender cómo podemos nosotros tomar el control de ciberseguridad en cada una de nuestras organizaciones, entendiendo el contexto de cada una de ellas. Félix nos va a platicar acerca de gestionar los riesgos tecnológicos bajo esta nueva normalidad. Definitivamente tenemos muchos retos, muchos desafíos en esta nueva normalidad. Y bueno, Félix nos va a platicar un poco de cómo podemos hacer frente a estos retos y desafíos. Freddy, experto en IoT, pues nos va a platicar un poco acerca del gran hermano de IoT. Freddy es experto en todos los temas de IoT y ha sido líder en Latinoamérica en IoT. Entonces, definitivamente creo que va a ser una charla muy interesante. Luego tendremos a Alberto Alexander, peruano, considerado como un gurú en continuidad de negocio en Latinoamérica. Y Alberto nos va a platicar acerca de los cambios en la nueva versión de ISO 27001, la versión 2022. Leonte nos va a platicar acerca de hacia dónde vamos en el sistema financiero, reflexiones de una crisis. Creo que es muy interesante que podamos también entender hacia dónde vamos. La economía definitivamente juega un rol muy importante en nuestra vida y bueno, Leonte nos va a platicar y nos va a dar algunos insights muy importantes. Luego tendremos un pequeño break y luego tenemos a Mariví. Mariví nos acompaña desde España. De verdad, es un enorme esfuerzo por acompañarnos y nos da una charla espectacular acerca de transformación digital en grandes compañías. Luego tenemos a Axel Ajanel, CISO de GIT Continental, y nos hablará acerca de la resiliencia en el factor humano. Creo que es muy importante cuando hablamos de resiliencia que podamos contemplar también el factor humano, que al final del día es el elemento clave en cualquier estrategia. Luego tenemos a Tim. Tim nos va a platicar acerca del desafío de la resiliencia cibernética. Tim tiene un evento el día de mañana. En su presentación nos va a dar un poquito más de información acerca de el congreso que tiene el día de mañana. Definitivamente no se lo pueden perder. Y bueno, cerramos con Alejandro Enciso de Colombia, de Krav Maga. Él nos va a hablar acerca de los 6 sombreros de ciberseguridad. Es muy interesante esta charla y además de algún experto de ciberseguridad, le ha tocado ponerse distintos sombreros en distintas etapas. Y bueno, nos toca saber cómo podemos utilizar estos sombreros en el momento oportuno y tenemos a Alejandro que nos va a platicar de eso. Bien, sin más, quiero darles la cordial bienvenida a este congreso y doy espacio para nuestro keynote speaker, Nelson Durán, un experto que de verdad he tenido la oportunidad de trabajar con él en distintos proyectos, un profesional reconocido en Latinoamérica. Y bueno, vamos a escuchar ahora a Nelson. Bienvenido, Nelson. El espacio es tuyo. Muy bien, buenos días. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Jorge Mario, por la invitación. Gracias por la bienvenida, por la introducción. Bueno, yo complacido de estar aquí compartiendo con ustedes un espacio enriquecedor, no solamente para ustedes, también para mí, estar a la par, pues digamos, de todos estos grandes profesionales. Déjenme compartir ahora mismo mi pantalla, me da un segundo. Listo. Bueno, me confirman si ya pueden ver. Sí, Nelson, perfecto. Muy bien, listo. Como decía Jorge Mario, mi presentación pues está centrada en llevar el mensaje a las organizaciones que hoy día comparten con nosotros en cómo tomar el control de la ciberseguridad de su empresa.
Como decía Jorge Mario, mi nombre es Nelson Durán. Me pueden encontrar en LinkedIn como Nelson Durán Morillo. Como decía Jorge Mario, soy venezolano, radicado en Guatemala, atendiendo la región de Centroamérica, con experiencia también en países de Latinoamérica, en temas de tecnología y negocios. Quiero arrancar con un video que nos llama un poco a la reflexión para entender cómo está el entorno en estos momentos. Lo invito a que lo disfruten. ¿Alguna vez te preguntaste por qué? Cuando somos niños lo preguntamos todo el tiempo, pero luego dejamos de hacerlo. ¿Por qué hacemos las cosas como las hacemos? ¿Porque así se hicieron siempre? ¿Porque así nos enseñaron? El mundo ya no es el mismo, ni lo seguirá siendo. Las cosas cambian todos los días. Por eso tenemos que volvernos a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué vamos a la oficina todos los días? ¿Por qué tenemos procesos tan burocráticos? Llegó el momento de cuestionarnos todo. El mundo va cambiando y no espera a nadie. Hoy las oficinas ya no son para trabajar, son para inspirarse. Los peligros no se encuentran en la calle, sino en nuestras computadoras. Hay 1000 formas diferentes de hacer las cosas. Por eso en Sega creemos en cuestionarnos todo, en desaprender lo que ya sabíamos para dejar espacio para cosas nuevas. Animarse, probar, repensar, reinventarse. Por eso cuando creas que ya sabes cómo son las cosas, vuelve a pensar. El mundo es de quien se anima y nosotros nos animamos. ¿Alguna? Listo. Bueno, espero que hayan disfrutado ese corto video que los llame a la reflexión. Como decía el spokesperson del video, pues estamos sumergidos en un mundo cambiante que cambió y que seguirá cambiando de una manera acelerada. Y con respecto a temas de ciberseguridad, pues estamos enfrentando ataques cada vez más sofisticados por parte de hackers, por parte de bots, por parte de mecanismos que antes no existían. Las herramientas de seguridad convencionales que teníamos hasta ahora pues no han evolucionado a la misma velocidad y se han quedado, no han sido pues lo suficiente inteligentes o poderosas para poder mitigar esos ataques. También el panorama regulatorio se ha vuelto más complejo. Sabemos que hay muchas regulaciones en torno al tema de seguridad, al tema de información en la nube, como la regulación europea GDPR, y que permanentemente van incorporando pues, nuevas reglas en el camino que hace que sea muy complejo para instituciones, sobre todo instituciones financieras, adaptarse a esos cambios. ¿Qué tenemos como algunos datos, algunos, digamos, hechos en los temas de ciberseguridad y de cibercrimen? ¿Cuáles son los daños que se preveían para este año? Pues esta empresa, Cybersecurity Ventures, pues anunciaba que por cada día se iban a estar, pues digamos, deteriorando economías o generando pérdidas de 16.4 billones diariamente. Por hora, 684 millones de dólares por hora, 11 millones de dólares por minuto y 190 mil dólares por segundo. Entonces, con estas cifras que verdaderamente son preocupantes y alarmantes, se pueden dar cuenta que ya esto es un tema de empresas que obviamente han sido víctimas y que están dentro de esta estadística o empresas que todavía no les ha tocado, pero que seguramente puedan estar en siguientes, digamos, objetivos próximamente. Dentro de mi presentación estoy haciendo mención en un reporte de ciberseguridad y recomendaciones que emitió Microsoft el mes pasado. Muchas de estas citas pues las tomé de ese informe, un informe bien interesante. Si a alguien pues, le interesa, yo luego se lo puedo compartir completo, un informe que tiene no menos de 140 páginas donde hay información muy, muy novedosa y muy reciente. Bueno, sobre este tema, Microsoft, pues, como uno de los líderes en el cuadrante de Gartner, en los temas de protección y ciberseguridad, ellos han podido recopilar una cantidad de señales de seguridad que tienen que ver con estos temas, gracias a todo el alcance y a toda la capilaridad que tienen sus herramientas, no solamente ofimáticas, sino también de seguridad, y muchas de ellas pues hablan de que
24 trillones de signos o de avisos de seguridad están siendo captados por sus sistemas en todo el mundo diariamente. Entonces, muchos de ellos, pues, están identificados específicamente por cada uno de estos vectores de ataque. La creciente amenaza como servicio. Esto, pues, es un tema que recientemente, luego del 2019 para acá, ha tomado muchísima fuerza. Esto, pues, se vuelve mucho más peligroso, donde herramientas que están, pues, al alcance de personas que no tienen experiencia, ni para bien ni para mal, pueden ahora contratar un servicio de ciberataque, pues, digamos, contratado, como contratar un servicio de nube. Y esto pasa, pues, de tener este tipo de servicios de algunos pocos dólares en otros que son, pues, digamos, de miles de dólares y que sean, pues, mucho más acertados. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que empresas que tienen mayor exposición o de cierta manera tienen eh, mayor tema de compromiso, con empleados descontentos, etcétera, pueden estar siendo víctimas, digamos, de un ataque de este tipo orquestado de una manera muy elaborada o orquestado de una manera no tan estructurada por personas que simplemente son fanáticos o inexpertos, pero que ahora tienen herramientas de esta a su alcance. La economía criminal del ciberdelito es interesante porque aquí solamente le estoy trayendo un extracto de lo que es una conversación de un hacker cuando ya, pues, digamos, tiene control de información a través de un ransomware en información de interés de una empresa. Entonces, acá, pues, seguramente no van a ver el detalle, pero les cuento un poco de que este chat es un chat, pues, digamos, casi una copia de algo que ha pasado en la vida real. Y la discusión en este caso no es de desbloquear o no desbloquear o desencriptar la información que ha sido, pues, digamos, secuestrada por parte de estos señores, sino que la discusión se basa en el precio. Y el precio, pues, básicamente no aparece de la nada, sino que cuando estos señores se apropian de la información, pues resulta que están teniendo también acceso a informaciones de estados financieros, tienen información sobre pólizas de seguro, de cuánto pues tenemos asegurados ciertos bienes o ciertos negocios, y a raíz de ahí ellos pues entonces califican al cliente o la información que tienen secuestrada, digamos, con un precio bastante alto. Entonces, no se extrañen de que estos señores, pues, que son bastante profesionales, algunos de ellos, pues puedan tener la conclusión de ponerle un precio muy, muy elevado y que pues sabemos que utilizan pues los medios de las criptomonedas para poder cobrar, digamos, estos rescates que no hay ninguna garantía de que luego de pagar cierta cantidad de dinero, su información pueda ser desencriptada, porque eventualmente muchos de ellos no saben cómo hacerlo. Entonces, ante esto, pues, básicamente lo mejor de no llegar a esto es básicamente tener un plan, tener, digamos, respaldos que estén funcionales, que nosotros estemos confiados que lo que tengamos allí, pues, esté operando de manera adecuada. Bueno, datos y señales de ransomware, que esto pues proviene de estos sistemas que tiene instalado Microsoft en muchas de nuestras computadoras, que dicho sea de paso, esto no quiere decir que están extrayendo información sensible de nuestros equipos, sino que simplemente estos sensores, pues como ustedes saben, tienen una gran base de datos, digamos, de conocimiento de firmas de virus, y también son capaces de identificar cuando se activa por alguna de estas razones. Entonces, aquí ustedes pueden ver la tasa de encuentro de ransomware en, digamos, en simple endpoints de algunos equipos en clientes empresariales. Entonces se dan cuenta que esto no viene, pues, digamos, no es un fenómeno que solamente está presente después de la pandemia, sino que ustedes se dan cuenta que aquí, ya en el 19, que también lo vemos aquí en la gráfica del lado, hay un repunte en los temas de ransomware cuando se da a conocer o se empieza a utilizar estos mecanismos de ransomware as a service. Entonces, aquí es donde empieza a haber, pues, digamos, esta posibilidad y empieza a haber un mayor incremento de estas actividades. Y, pues, como se dan cuenta, pues, entrada la pandemia,
estas tasas de encuentro de actividades de ransomware se incrementaron pues casi que exponencialmente. De este lado, lado derecho, pues tenemos también la tasa de encuentro de ransomware, pero ya con una clasificación. Y esto, pues, para sorpresa tal vez de muchos, nos da información de cómo el ransomware no solamente, digamos, está presente o no son objetivos empresas, comercio, grandes industrias o pequeñas o medianas empresas, sino también clientes o, mejor dicho, personas individuales. Entonces, esto que está aquí, pues digamos que es consumo, esto pues somos nosotros, somos personas comunes y silvestres que podemos ser también víctimas pues, de algún ransomware. Y esto obviamente también a nosotros nos afecta. ¿Cuánto de nosotros pues no estaríamos dispuestos a pagar por rescatar la información, por nuestra información personal, fotografías que tenemos probablemente en algunos de nuestros equipos? Entonces, esto también nos puede pasar, ¿eh? Y nos puede pasar en cualquier momento. Y esto no tiene, digamos, ningún tipo de discriminación. Bueno, más adelante, pues también vamos a tener una presentación de esta, específicamente de los temas de seguridad IoT. Aquí estamos hablando que sistemas, o estamos, pues digamos, en un mundo hiperconectado. Sabemos que ahora mismo cualquier dispositivo que tenga un acceso a Internet, pues ya se convierte en una puerta fácil para poder entrar a otro sitio pues, de una organización. En este caso, estamos hablando de un caso muy sonado recientemente de la empresa Colonial de Estados Unidos, que tiene una cantidad de tuberías distribuidas en varios estados para transportar gasolina. Y que por culpa, digamos, de un password débil, permitió que los hackers pudieran entrar a la corporación. Y esto dicho pues por su CEO en el Senado, que tuvo que ir pues digamos a rendir cuentas de por qué pues afectó inclusive a la economía del país, que detuvo muchas operaciones por no disponer de combustible en algunas estaciones de gasolina. Bueno, entonces esto al final nos pone también en alerta. Ahora mismo no solamente son nuestras computadoras, no son los servidores, no es la nube, no son dispositivos que claramente tienen conexión a Internet, sino que ahora cualquier dispositivo se puede convertir en un objeto de amenaza o una puerta de entrada hacia, digamos, aplicaciones o infraestructuras mucho más complejas. Ahora, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué hay detrás de esa falla, de esa contraseña? Pues esto es un tema, no es nada nuevo. Básicamente es un tema bastante antiguo, que estamos viendo que todavía se mantienen esas contraseñas admin-admin, y aquí es donde esto tiene pues mucho más cuidado, porque nosotros como responsables de la seguridad, nosotros como responsables de una empresa, de la finanza, pues siempre tenemos en mente cuidar el perímetro, siempre tenemos en mente que los servidores estén resguardados. Pero ¿qué pasa con las operaciones de campo? ¿Qué pasa con las industrias que tienen una cantidad de dispositivos conectados, de maquinaria que está, pues, digamos, produciendo algún tipo de producto terminado? Y que esas máquinas pues también tienen sistemas SCADA, tienen sistemas, digamos, de gestión remota, que muchos de esos componentes locales tienen contraseñas tan débiles como esta. Entonces, 20 millones de veces fue observado el password admin, capturado también por tipos digamos, de ofimática o de aplicaciones de seguridad de Microsoft. Entonces, 20 millones de veces todavía se repite la contraseña admin, y de ahí para abajo, pues muchas más que ya, como se dan cuenta, son muy, muy frecuentes. Entonces, estas son cosas muy básicas que al final siempre pasan desapercibidas cuando hay sistemas que se comportan como silos, que están trabajando de forma independiente, pero que al final, de manera indirecta, sí están conectados a nuestra empresa o a nuestra corporación. Bueno, ¿y cómo funciona este tipo de ataques? ¿Cuál es la travesía de un atacante que aprovecha estas vulnerabilidades que existen, el entorno o que forman parte del ecosistema de alguna empresa, para poder llegar hasta una información pues mucho más valiosa, o donde pueda pues digamos aprovechar para monetizar la data que no le pertenece? Bueno, esto comienza pues
lo que se conoce mucho como ingeniería social, por el reconocimiento, por mirar el objetivo, por saber quiénes somos, qué identidad tenemos, qué identidad digital tenemos. Y bueno, para esto, pues igualmente, esto se ha hablado también mucho, pero muchas personas descuidan el tema de sus redes sociales y cómo esas están conectadas en la empresa donde trabajan. Entonces, por ahí empieza todo. Se empieza a hacer pues esa ingeniería social. Nuestros perfiles, por lo general, por defecto, están semipúblicos, o sea, hay mucha información en nuestros perfiles de redes sociales que sí están a la vista, a pesar de que no sean nuestros amigos directos. Entonces, por ahí empiezan a ver dónde trabajan, qué han comprado recientemente, qué dispositivos eventualmente hasta pueden tener en casa. Y esto, pues obviamente, también me dice incluso hasta en qué empresa labora, si está trabajando desde casa. Luego de esto, empiezan pues ya a ser objetivos más directos a través de emails, donde en algunos casos hasta hacen spoofing de correo, simulan ser dentro del mismo dominio personas que trabajan dentro de la misma corporación, o simplemente envían un anzuelo para, digamos, con información, ya luego de mucho más precisa de esa ingeniería social, buscar que esta persona pueda abrir algún tipo de ejecutable, y esto se pueda convertir en un programa residente dentro de los equipos de cómputo de estos empleados y que más adelante se pueda ir explotando. Luego ocurre lo que se conoce como un movimiento lateral, que esto es ahí donde empieza, pues digamos, la magia de estos señores a trabajar, porque una vez que ya tienen posesión de un dispositivo, de un empleado, que incluso no necesariamente puede que esté registrado dentro del dominio de la empresa, pues esta persona empieza a tener acceso a mayor cantidad de información. Esta persona pues, puede seguir trabajando de casa, que eventualmente va hacia la industria, va hacia las oficinas y ya tiene, pues digamos, la puerta abierta para poder acceder a información mucho más comprometedora o mucho más sensible para las empresas. Entonces acá, digamos, hay muchos temas de entorno que vamos a hablar un poquito más de ellos más adelante, sobre las personas que están trabajando desde casa con dispositivos que son de su propiedad, o dispositivos que son de la empresa, pero que no cuentan con las herramientas adecuadas para estar protegidos. Bueno, sobre esto, ¿cuál es el riesgo del famoso término que esto pues, ya tiene muchos años y que ahora mismo está tomando mucha más fuerza? El Bring Your Own Device. Empresas que ahora han tenido como política, forzosamente o como incluso por tema de descarga operativa o de descarga financiera, que los empleados puedan traer su dispositivo, su computador para acceder a información de la empresa. El tema, fíjense cómo ha evolucionado este tema de Bring Your Own Device a partir del año 2019, que ya venía en crecimiento. Obviamente la pandemia lo aceleró, pero con esta información que podemos tener de un MDM, de Intune, particularmente de Microsoft, pues nos damos cuenta que sí hay un interés mucho mayor de las empresas por proteger dispositivos que no necesariamente le pertenecen a la organización. Entonces, aquí sí, muy, muy importante que evalúen la manera en que los colaboradores se están conectando a información sensible. ¿Qué está pasando con la información que están descargando en sus computadores? Creo que la mejor manera no necesariamente es tener una VPN para conectarse a las aplicaciones, a los sistemas de las empresas. Probablemente cuando se tienen unas políticas de Bring Your Own Device o entregar un equipo, digamos, para que la persona lo trabaje desde casa, donde hay información sensible, pues lo más conveniente es tener alguna solución de escritorio virtualizado, de escritorio remoto, donde la persona pues puede tener acceso a información de la empresa, pero siempre va a estar residente en servidores, en un centro de cómputo o en la nube. ¿Por qué? Porque entonces ya lo que tenemos enfrente es un servidor, es un dispositivo, digamos, sencillo, donde no necesariamente yo tengo que almacenar la información de la empresa, sino que se convierte en lo que se conoce como un thin client. Entonces, esto, de cierta manera, ayuda muchísimo a resguardar la información, porque si tenemos el acceso a las herramientas de las organizaciones dentro de un computador de propiedad personal, no necesariamente
o no seguramente esté protegido con todas las herramientas de ciberseguridad adecuadas. Entonces, estamos delegando por razones operativas o por razones financieras a una persona un riesgo de seguridad que indirectamente me puede comprometer como organización. Bueno, ahora en esta campana de Gauss, pues se habla de las protecciones básicas contra el 98% de los ataques. El 98% de los ataques ocurren porque básicamente no existen probablemente de manera blindada estos 5 componentes. No tienen un sistema o una protección anti-malware, no tienen o tienen excesos de privilegios para acceder a la información. Entonces, vamos a hablar ahora seguidamente del tema de una política que se llama Zero Trust, que es súper importante que las empresas pues la tomen en cuenta, y es pues simplemente otorgar el acceso a las cosas que indispensablemente sean necesarias. Habilitar el múltiple factor de autenticación también son herramientas que hoy mismo están al alcance de muchas de las aplicaciones que nosotros estamos utilizando hoy día, inclusive redes sociales. Esto se convierte en un elemento clave para proteger no solamente nuestra información personal, nuestros activos, sino también para proteger información de la empresa. Mantener todas las versiones actualizadas. Sabemos que independientemente, digamos, de protecciones de endpoint, de sistemas operativos, de aplicaciones, y sobre todo cuando tienen componentes de nube, siempre hay nuevas versiones que no solamente están trayendo nuevas funcionalidades, sino que también ayudan a cerrar brechas de seguridad que han sido detectadas. Entonces esto sí es importante, sobre todo para aplicaciones centralizadas que estemos manejando. Proteger la data, pues básicamente tener una gobernanza, un sistema, pues digamos, de protección bien robustos para no descuidar de ninguna manera el acceso a la información que nos compete cuidar. Y luego, pues fuera de esta campana, pues obviamente está el 2%, que son ataques pues muy sofisticados que seguramente nos pueden pasar, pero que ya lo que toca son tener pues, planes de contingencia efectivos, o sea, tener al menos un respaldo que funcione en sitios pues, que obviamente no tengan compromiso físico o compromiso lógico con lo que pueda convertirse en un ataque. Bueno, asegurar la organización, digamos, con estas políticas de Zero Trust, es verificar explícitamente, es otorgar los privilegios mínimos. Hay que asumir incumplimiento, hay que pensar de esta manera para lograr proteger todo lo que concierne a información de nuestra empresa. Entonces, es revisar temas de identidades que implica tener, pues, digamos, el acceso a ciertas aplicaciones, en qué dispositivos lo puedo hacer. Hay mecanismos incluso donde si yo permito que las personas se conecten desde cualquier lugar, también podemos verificar si esa persona pues se está conectando, digamos, dentro de su zona o de su geografía de trabajo. ¿Qué pasa si una persona inicia sesión en este momento en un país de Latinoamérica? ¿Y qué pasa si dentro de 5 minutos aparece alguien que está intentando acceder en China, por ejemplo? Deberíamos permitirlo. Entonces, eso pues básicamente ya hay aplicaciones que les permiten tener pues esas restricciones para que eso no ocurra. Bueno, y esto pues básicamente aplicarlo para el tema de los datos, para las aplicaciones, la infraestructura y la red. Aquí, interesante que más adelante vamos a hablar sobre algunos comentarios que he escuchado, pues, digamos, de algunos de nuestros clientes, gente pues también conocida dentro del entorno, que hablan que se sienten más cómodos todavía trabajando, digamos, con soluciones o con infraestructura on-prem. Bueno, ya comentaremos rápidamente de qué se trata. Acá, ahora mismo existen pues, mecanismos que antes no existían para tener una manera de recopilar una cantidad de información de qué está pasando en mi entorno. Microsoft, por ejemplo, tiene una solución en la nube que se llama Sentinel, que está en Azure, que es un SIEM as a Service, y
que es muy sencillo de implementar, que se puede, digamos, agregar por dispositivo o por, digamos, tipo de aplicaciones que yo quiera, digamos, monitorear. Igualmente está el tema de Defender, que es más que una solución de endpoint, es detección, digamos, es buscar información y corregir en el momento a través de un panel para los administradores se hace bastante sencillo. Defender también, pues, no solamente tiene la capacidad pues, de proteger la nube natural de Microsoft, que es la de Azure, sino que también me permite proteger un entorno multinube. Bueno, ya finalizando, hablando un poco sobre todas estas calamidades de la ciberseguridad y todos los ciberdelitos, la buena noticia es que existen empresas como Grupo Sega que también pueden ayudar a los clientes en todo este proceso que estamos viviendo hoy día de este cambio acelerado, donde pues básicamente la idea es permitir que nuestros clientes puedan adaptarse y transformar su realidad a través, pues, digamos, de tres pilares básicos: habilitar los elementos o las herramientas para poder trabajar en esta nueva realidad, operar de una manera eficiente, simple, automatizada y asegurar el trabajo sin contratiempos y exponer los activos de la empresa. Que, por ejemplo, estamos aquí viendo el tema de proteger lo importante. Y aquí específicamente en el tema de ciberseguridad, ¿cómo lo hacemos? Nosotros pues tenemos pues una primera etapa que es conocer el estado actual del nivel de madurez de las empresas a través, pues, digamos, una evaluación, proponer algunos servicios de manera proactiva. Si es el caso bueno, que ya es tarde y están ante un ataque, pues tener servicios de respuesta, tener, digamos, los planes adecuados para poder responder ante una situación de esta. Y por supuesto, servicios que siempre estén conectados y permanentemente activos para proteger la información de la empresa, como se llama dentro de Sega Defense. Bueno, aquí termino mi presentación. Espero que esta breve charla pues, haya sido de mucho valor para ustedes. Si ustedes quieren, pues le puedo compartir mucha información actualizada de lo que estamos manejando ahora mismo en el mercado. Esto, pues, como ustedes saben, los temas de ciberseguridad nunca podemos estar 100% protegidos. Siempre podemos, digamos, estar preparados, podemos estar listos para mitigar un ataque y para poder recuperarnos, pero es clave que nosotros siempre mantengamos esto como un ciclo continuo. Y por ahí viene también una presentación muy interesante que habla de la resiliencia, de la ciberresiliencia, que es justamente cómo prepararnos ante un ataque y cómo recuperarnos de él. Bueno, veamos si hay alguna pregunta por acá de alguno de nuestra audiencia. Hola Nelson, sí, efectivamente, por acá Juan Mayen nos comenta Zero Trust Network Access o ZTNA es una muy buena solución para esa conectividad remota. No sé si tú nos puedes hablar un poquito de Zero Trust, por favor. Sí, claro. En este caso, Zero Trust, importante, no sé, Juan, si por ahí viene tu pregunta, que sepamos que no es como tal un producto, sino son políticas. Son políticas que se pueden implementar en muchos dispositivos de seguridad, en muchos dispositivos de control de acceso. Hay muchas normas que puedes conseguir pues sin ningún problema, o te puedes asesorar con una empresa de tecnología o de ciberseguridad que te pueden dar cuál es ese decálogo que tú deberías de implementar como normas de Zero Trust. Esto pues no necesariamente está casado con algún fabricante, con alguna marca específica. Sí, hay mucha información de esta, pero como les comentaba, hay que partir digamos, de que van a incumplir las normas. Entonces, tomando esa premisa, sí debemos tener por default todos los accesos cerrados y solamente habilitar los que nos estén pidiendo. Buenísimo. Nelson, platicaste acerca de controles básicos como passwords, por ejemplo. En tu experiencia, los incidentes, ¿qué porcentaje de los incidentes van relacionados a la falta de implementación de controles básicos como contraseñas fuertes, segregación de redes, aplicación de parches, los controles básicos que deberíamos estar implementando en organizaciones? En tu experiencia, ¿qué porcentaje de los incidentes van relacionados
a la carencia de la implementación de esos controles básicos. Sí, fíjate, Jorge Mario, ahí tal vez me regreso a este slide. Vamos a ver si lo puedo hacer ahora mismo, perdón. Básicamente, vimos una campana de Gauss donde está el 98% de estos incidentes se derivan de esas faltas de protección básica, digamos, de políticas básicas, digamos, en tener herramientas anti-malware, en tener menos privilegio para los usuarios que están trabajando en entornos, el tema de multifactor de autenticación que tiene que existir para acceso a aplicaciones críticas, mantener las versiones actualizadas de todos nuestros sistemas operativos y aplicaciones y proteger la información. Entonces, esta es, digamos, esta es la respuesta, es un 98%. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que si nosotros al menos tomamos en cuenta estos 5 elementos y tenemos, pues, digamos, mejores prácticas implementadas en la organización, pues tenemos solamente un 2% de ataques que sí son muy sofisticados, que solamente nos pueden perpetrar. Excelente. Muchas gracias, Nelson. Cuando hablamos de un incidente ransomware, en tu experiencia, ¿crees que estamos preparados para afrontar un incidente ransomware desde el punto de vista procesos? Y lo consulto porque a veces hasta cuando tenemos una auditoría, identificamos que de pronto no tenemos actualizada la lista de contactos importantes, como por ejemplo, necesitamos el soporte del aire acondicionado, necesitamos el soporte eléctrico, o necesitamos el soporte de algún enlace. Nos damos cuenta que no tenemos actualizada esa lista por mencionar uno de los múltiples controles que se ven en una auditoría. Entonces, en tu experiencia, ¿estamos preparados a nivel de procesos para poder hacer frente a un incidente ransomware? Una excelente pregunta, Jorge Mario. Bueno, aquí, como dicen, back to basic, sabemos que la tecnología por sí misma no es el todo. Para temas de ciberseguridad particularmente, podemos gastar mucho dinero en tecnología de punta, en soluciones, digamos, que estén en la nube, soluciones on-prem, etcétera. Pero hablemos de un concepto interesante que es el triángulo dorado para temas de ciberseguridad. Y en este caso, pues, hablamos de que todo esto está embebido dentro de tres elementos: tecnología, personas y procesos. Entonces, si nosotros tenemos algunos de esos pilares, pues, digamos, descuidado o no tenemos una estrategia bien adecuada para alguno de esos 3 componentes, pues seguramente no me va a servir de nada todas las inversiones que yo haya hecho. Entonces, puedo tener buenos componentes de tecnología, pero si descuido, digamos, el security awareness de los empleados, de los colaboradores de la empresa, en ayudarlos a identificar cuando un correo es malicioso, en tener buenas prácticas de manejo de la información, o por el contrario, lo que comentabas, el tema de los procesos, no existen procesos asociados a la atención o a enfrentar un ataque, o cómo yo me recupero de él, o cómo yo manejo, digamos, los respaldos de la organización, los respaldos de la información crítica, pues me puedo conseguir de que puedo estar haciendo respaldo, pero cuando vaya a recuperar parte de esos respaldos, puede que también esté infectado o que esos respaldos también hayan sido productos de un secuestro de información, que estén encriptados. Entonces, sí tiene que haber una política completa en estos 3 vectores, en tecnología, en personas y procesos, para que esto pueda ser, pues, digamos, una solución robusta para las empresas. Perfecto, Nelson, muchas gracias. Y ahí me surgió una duda adicional, y lo dejo abierto al público, que es, ¿tenemos playbooks que nos den el paso a paso de qué hacer ante un incidente ransomware? Por ejemplo, si hablamos de estándares como NIST, sabemos que la primera etapa es contener el incidente, pero en ocasiones, cuando estamos ante una eventualidad, puede ser incluso un sismo, no sabemos para dónde correr, no sabemos qué tomar, porque de pronto no está establecido ese playbook, ese paso a paso de el orden de las ideas y de los pasos que debemos ejecutar ante una eventualidad. Entonces, dejo la pregunta abierta para la audiencia de, ¿tenemos un playbook para cada escenario de amenaza?
lo actualizamos constantemente, hacemos pruebas de escritorio, hacemos pruebas documentales inicialmente y ejecutamos estas pruebas para verificar si funcionan nuestros procesos. Es una pregunta que la dejo abierta ahí al público. Bien, y una última consulta, Nelson. Tú hablabas de personas, procesos y tecnología. En tu experiencia, ¿consideras que las personas tienen las competencias de seguridad para poder hacer frente a estos nuevos desafíos? No, definitivamente no. Por defecto, creo que ese es el eslabón débil de la cadena. Siempre, como te comentaba, hacemos muchos esfuerzos en invertir en tecnología y probablemente en que las personas que están al mando de las estrategias de seguridad lógica y física de las empresas estén bien preparados. Pero los empleados también forman parte de esto. Si nosotros pues tenemos una política, si tenemos procesos claros y si tenemos dentro de las capacitaciones a los empleados, no solamente presentarles los procesos dentro de la organización, de cómo funciona la empresa, de quiénes son los responsables de las áreas. Ahora mismo muchas empresas se está tomando como una best practice que el día uno de empezar a trabajar en una organización te dan como parte de ese track de bienvenida una charla de ciberseguridad, de que estés preparado para cómo manejar tu información y te otorgan un certificado luego que completas, pues digamos, una serie de preguntas de un cuestionario. Entonces, esto es una práctica súper buena y muy interesante que ahora muchas corporaciones están implementando y que les recomiendo que también la tomen en cuenta dentro de sus organizaciones porque eso les va a ahorrar muchísimos dolores de cabeza, horas de soporte, pérdidas de información y, ¿por qué no? Pues tener que pagar algún tema de estos de ransomware porque algún usuario, pues digamos, que no tenga, pues digamos, mayor manejo de información pueda caer en alguna vulnerabilidad de estas. Excelente. Nelson, espectacular tu presentación. Me quedo con este slide que resume muy bien en dónde debemos enfocar los esfuerzos. Para quienes nos preguntaron, todas estas sesiones van a quedar grabadas y luego van a estar publicadas en neurohacking.com. Ahí también ustedes pueden acceder a las redes sociales para que puedan ver nuevos eventos y también oportunidades de beca de los sponsors del evento que nos han donado. Nelson, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por hacer un espacio en tu agenda y pues esperamos que nos puedas acompañar en próximas ediciones. Muchísimas gracias, Jorge Mario, por la invitación y a toda la audiencia. Un saludo y bueno, estamos por aquí a su